No sé cómo meter la tablet, no me está dejando. Es rápido, es para aprovechar las clases. Dos. Hola chiquis, espero que estén bien. Voy a ocupar unos momentitos porque estoy teniendo un problemita técnico. Entonces, apenas lo resuelva, empezamos con la clase, ya casi. Pues sí. Pero déjame lo puesto en fin. Espérate que se puedan desatar. ¿Eran en serio? Yo también. Strong. Strong. Ya, ahora sí, chiquis. Ay, disculpen. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hola, profe, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Me alegra escucharte. Sí. Hoy tenemos lo de la tarea. ¿Pudieron hacer la tarea? Profe, la tarea. A mí todo se me olvida. Profe, yo sí pude hacer. Sí, muy bien.
Profe, es que la verdad es que yo, digamos, a mí se me complica porque es que yo todos los días entro a las 7 y salgo a las 4 de la tarde Ujú. y a veces me dejan tareas del cole y todo eso, entonces se me olvida. Sí, tienes un horario bastante pesado, la verdad. Sí, ¿Alguien más? Ok, vamos a ver. Bueno, esta es la presentación de la tarea, pero en sí, vamos a buscarla. Aquí está. Eh, Triste y feliz. Triste porque poquitas respuestas en realidad. Seguro no han tenido pues el chance, ¿verdad? Como dijo la compañera. Pero en realidad les fue pues bastante bien. O sea, la primera pregunta, como pueden ver, un 66,7% la tuvo bien. Entonces está bastante bien. Ahora vemos en qué se podía pues confundir para las otras. La número 2 el 100% la tuvo bien, o sea, súper bien. La número 3 tenemos un 88,9%, está bastante bien. La número 4 también, un 88,9%. Y la número 5 tenemos un 55,6%. Parece que esta estuvo un poquito pues más difícil, porque como ven, hubo bastante confusión con la A. Entonces vamos a verla, a ver cómo nos va. Vamos a hacer lo siguiente. Me levantan las manitas. ¿Quiénes hicieron la tarea? Tengo una manita levantada, dos manitas. Solo dos manitas tengo levantadas. Ok, bueno, vamos a ver. ¿Cómo la sintieron las dos personitas que la hicieron? ¿O cómo les fue? Yo la sentí fácil y creo que había pegado las 5. Eran 5, ¿verdad? Sí, muy bien. Me Sí. alegra mucho. ¿Y la otra personita? Profe, yo también había pegado las 5. Ok, muy bien. Eso van viendo que practicar y hacer las tareas y todo les va sirviendo pues bastante, ¿verdad? Porque están pero volando. Muy orgullosa de ustedes y lo más importante es que ustedes también pues estén orgullosas de lo que han pues avanzado, ¿verdad? Y de que se estén poniendo todo lo que puedan en este curso. Okay. Vamos a ver entonces las preguntas para irlos explicando. Les voy a dar 5 minutitos para que analicen esta y me digan pues las respuestas en el chat. De 5 minutitos a partir de ahorita. Profe, ¿soy yo o esta es muy parecida a la de la vez pasada? ¿O ¿Cuál de es la que vez estoy pasada? ¿Qué confundida? decía? Eh,
La clase de la vez pasada, yo creo que no sé si es la misma presentación o yo estoy equivocada. Ah, esta fue la que yo puse de primera y después les dije que no, que esta era de tercera, que yo me Ah, había confundido. Tienes razón. ok, sí. Bueno. Sí, tienes razón. Yo me había confundido. Muy bien, ¿falta alguien? ¿Falta alguien, chiquis? Okay. Tomaré eso como que estamos todos. Okay. Vamos a ver entonces. Tengo en el chat a todas las personas por la D. ¿Seguras todas que es la D? Ya me hizo dudar, pero sí. Ok. Sí, profe, a mí también. Ok, vamos a ver. Sí. Deme un momentito. Sí, tráeme la laptop porque otro se salió. Ok. Es que acuérdense que yo tengo una laptop para verlos a ustedes, para ver quién está hablando y ver el chat y todo. Pues la cosa es que el profe últimamente está usando esa laptop. Entonces me estoy con una tablet, pero esa tablet es muy viejita y se traba mucho y todo. Entonces ese es el problema que he estado teniendo. Pero él ya me la va a pasar. Entonces ahorita no los estoy viendo porque la tablet se salió del chat. Entonces se reinició el Teams que está en la tablet y se pega todo. Entonces es un dolor. Entonces ahorita no los veo, entonces cualquier cosa me lo dicen por acá y me dicen quién está hablando. Ok, vamos entonces a ver.
la D entonces. Vamos a ver, dice. Vamos a hacerlo aquí. ¿Qué nos preguntan? Dice, ¿cuál de las siguientes frases contradice la postura del autor? Tip para cuando dice que algo lo contradice, sacamos un verdadero o falso. Se supone que las que veamos aquí, pues 4 van a tener que ser verdaderas, o sea, van a tener que estar de acuerdo con lo que dice el texto, y una de ellas tiene que decir algo contrario al texto, ¿verdad? Tiene que ser algo falso, que sí que lo contradice, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto que lo contradice? Pues que va a decir algo contrario, ¿verdad? Dice algo contrario a lo que en este caso nos está proponiendo, pues, el autor. Entonces, dice el texto. Imaginemos un mundo futuro en el que se pueda clonar al perro que se nos ha muerto, a la vez que instalar mutaciones de ADN que confieran hipermusculatura. Entonces habla de que si se nos muere un perrito, ya estando muerto, en un futuro vamos a poder clonarlo, pues si entonces te damos mucho cariño a ese perrito y queremos un perrito pues que sea igualito, ¿verdad? Entonces vamos a poder hacer pues otro perrito más pequeñito, ¿verdad? Más bebecito, que se va a parecer a nuestro perrito que ya falleció. También dice que mutando el ADN, ¿verdad? Van a poder hacer que algunas especies sean más musculosas. También dice que se puede cultivar supersetas de tomate que siguen maduros mucho después de haberse recolectado, o sea que duren más tiempo pues en estar bien, en no pudrirse, ¿verdad? Imagínense como cuando sale, pues tal vez unos tomates de aquí a Costa Rica y tienen que ir a China, ¿verdad? Entonces pues van a tener un tiempo que de trayectoria, ¿verdad? De viaje. Y que en ese tiempo pues se pueden golpear, se pueden ir jodiendo. Acuérdense que si se jode pues una fruta va a ir jodiendo a las demás, ¿verdad? Porque es un cúmulo de bacterias que se va a ir pasando a las demás frutas. Entonces, si logramos hacer que estos se mantengan en buen estado por mayor tiempo, pues vamos a reducir también costos en desperdicio alimenticio. También dice champiñones que no se vuelven marrones después de un almacenamiento prolongado, lo mismo, que no se vayan a estar oxidando, ¿verdad? Descomponiendo. En el campo, en los pastos de los agricultores, existen nuevas razas de ganado lechero que conservan la misma valiosa genética, el resultado de cientos de años de cría selectiva. ¿Alguien sabe qué es la cría selectiva? ¿Que lo quiera compartir? Profe, Sí. ya es cuando en los criaderos se escogen solo a los animalitos con las mejores características como genéticas y se cruzan entre ellos para ir obteniendo como crías más fuertes. Muy bien, exactamente. Entonces, en el caso del ganado lechero, vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo una vaquita que yo digo, esta vaquita me gusta mucho, la quiero mucho porque ella produce la leche necesaria que yo, digamos, que tengo que vender, no sé, 10 litros de leche a la semana. Entonces, esta vaquita me produce los 10 litros y mira, hasta me produce 1 litro más para yo tener para la casa. Muy buena productora de leches esta vaquita. Entonces, yo llego y busco que esta vaquita quede embarazada. Resulta que esta vaquita tuvo 2 crías. La cría A es muy buena también dando leche igual que la mamá, obviamente cuando ya crece, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Muy buena dando leche igual que la mamá. Resulta que es tan buena que hasta le gana a la mamá. En lugar de dar los 11 litros, vea, los 10 que voy a vender y el litro que me voy a dejar para la casa, esta me da 14 litros. Imagínense, vendo 10 litros y me quedan 4 litros para la casa. Hasta puedo llegar y decirle a la gente, tengo más producción y puedo vender más. En cambio, la cría B, o sea, la otra hermanita, esta no está produciendo lo suficiente. Resulta que nada más produce 8 litros, o sea, ni siquiera para lo que yo tengo que vender semanalmente. Entonces, ¿qué hago yo? Pues sigo sacándole cría a la vaquita que me produce bastante. Resulta y acontece que entonces encuentro otra vaquita que también produce bastante, que esa no tuvo pues una vaquita, sino que tuvo un toro.
Entonces yo llego y cruzo a mi vaquita que me produce los 14 litros de leche con ese toro para ver si aumenta la producción aún más de la cría de esta vaquita. Y resulta que sí, y que ahora la siguiente vaquita, en lugar de darme 14 litros, me da 16 litros. Esto es la selección que se realiza para tener mejores resultados, como decía la compañera en este caso. Okay. Luego dice, los cerdos que pastan cerca tienen mutaciones especiales que los hacen resistentes a los virus y les permite desarrollar músculos con un menor contenido de grasa. Esos también han sido pues seleccionados, ¿verdad? Por unas mutaciones que ellos ya tienen, ¿verdad? Por ejemplo, dice que son resistentes a los virus, como ahora que nosotros pues nos inyectan varias vacunas para que nos hagamos inmunes, ¿verdad? Al coronavirus o no nos pegue tan fuerte. Entonces ellos ya son inmunes. Si hay una enfermedad parecida al coronavirus, pero en los cerdos a ellos no se les va a pegar, no se van a enfermar, no va a haber que invertir en curarlos y pues no se van a morir, porque siempre que hay enfermedades pues dice se pueden morir, ¿verdad? Y eso daría una gran pérdida, tanto si son animales que están para un consumo humano, a como tanto si nosotros tenemos unas mascotitas, ¿verdad? Que son unos chanchitos y los queremos mucho, ¿verdad? Y si nos enferman, ¿verdad? Entonces esos resistentes serían hasta que la gente diga, ay no, mejor quiero llegar y comprar o adoptar un chanchito que ya es resistente a los virus, para así yo no tener que preocuparme de que le vaya a pasar algo y yo no tenga cómo llevarlo al veterinario, tenga que estar poniéndole vacunas ni nada así, algo más fácil de cuidar. Y como dice, que también le permite desarrollar músculos, perdón, con un menor contenido de grasa, que eso sí vamos a comernos al chanchito, ¿verdad? Pues va a ser más favorable para nuestra salud. Y luego dice, en el hospital de la ciudad más cercana, otros cerdos, vean, no los mismos, aquellos estaban en el campo, estos están en la ciudad, contienen genomas manipulados selectivamente, de manera que los animales puedan ser un día donantes para seres humanos. Genomas creo que tiene que ver también como algo así como el ADN o así, no sé si alguno sabe de eso, yo no sé realmente qué es un genoma, o si quieren lo buscamos en internet. Dice que el genoma es la secuencia del material genético, o sea, como el ADN. Pero yo sabía que tenía que ver algo con el ADN. Entonces, dice que estos se han manipulado para que ellos puedan donar, me imagino que órganos a los seres humanos. De hecho, yo les cuento, yo estudié nutrición en la UCR. Entonces tenía que llevar unos cursos de anatomía. Y ahí nosotros estudiábamos corazones de cerditos y corazones de humanos. Y eran muy parecidos prácticamente. La única diferencia que se podía notar a simple vista era que el de cerdo era un poquito más grande. Entonces, esto va viendo que hay similitudes que podría, no digo yo que esté bien o que esté mal, ¿verdad? Que el día de mañana se sacrificaría tal vez un cerdito para darle el corazón del cerdito a una persona. Ok, muy bien. Luego dice, todos estos inventos en apariencia ficticios ya se han logrado con la ayuda de la tecnología, no sé si se pronuncia así, como CRISPR, o no sé cómo se pronuncia la verdad. Entonces tenemos las siguientes preguntas. ¿Estamos claros con el texto? Sí, profe. Sí, profe. Pensé que se habían dormido. Como esto está tan largo. Okay. Entonces, la pregunta, ¿verdad? Vamos a buscar lo que sea falso, lo que contradiga lo que nos dice el texto. Ok, muy bien. La A dice, existen razas recientes que conservan la misma genética. Esta es una verdadera, ¿verdad? Porque lo hablaba en lo del ganadito. Conserva la misma valiosa genética. Entonces, esta es verdadera. Estamos buscando la falsa. Luego dice, las mutaciones de ADN les dan características especiales a los seres vivos. Eso se va viendo en todo el texto, ¿verdad? Donde van diciendo un ejemplo, otro ejemplo. El ejemplo que nos dan primero del perro, después nos dan el de los hongos, los champiñones, perdón, los tomates, las vaquitas y los cerdos. Vean, todo el texto nos van diciendo que va a hacer cosas pues especiales. Bueno, en el perro no tanto, porque lo que no habla es como de clonarlo. En ese realmente no, en ese estoy equivocada yo. Sino más bien como en lo de los cerditos, ¿verdad? Luego dice, clonar un perro es un ejemplo de la efectividad y alta capacidad de la tecnología esta, ¿verdad? Es así nos dice arriba que se va a poder clonar al perro. Entonces ese sí es un ejemplo que ellos pues nos dan. Entonces también verdadera.
La D dice, por las variaciones en el ADN, los animales no podrán donar los órganos a los seres humanos. Vamos a cambiar de color y esa sería la falsa, por lo que veíamos de que estos animales pueden ser un día donantes para seres humanos. Esta es la que nos está diciendo una mentira con respecto al texto. Esta es falsa. Luego nos dice la tecnología, pues esa que no puedo pronunciar, ha logrado cosas que en un inicio parecían ficticias. Esta es verdadera porque el puro final nos dice que sí se ha logrado. Dice que estos inventos en apariencia ficticia ya se han logrado con la ayuda de la tecnología esta. Ay, tengo algo atravesado aquí, no pude terminar el coso del control. Okay. Entonces sí sería la D. Van muy bien, van volando. ¿Estamos claros con el ejemplo? Yo se los vuelvo a decir porque a veces uno pone algo porque más o menos cree que eso es, pero tal vez no está del todo segura. Entonces, a veces una explicación hace que veamos bien las cosas por si se nos aparece otro ejercicio parecido, estar completamente seguros, seguros y seguros de nuestra decisión. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok, muy bien, muchas gracias. Ya tengo la laptop a la par, así que ya los veo si escriben en el chat o quien me habla. Ok, muy bien. Vamos a la siguiente. 2 minutitos para esta. Yo la puse. Estaba mío. Sí. Con la única. Por qué ahorita de una calada. El labio. Luego, ¿por qué le suena acá? Muy bien. Tengo todas C hasta el momento. ¿Alguien que no haya puesto C? Bueno, Diego dice que está entre la C y la de Diego. ¿A cuál le vas más? A la C. Ok, perfecto. ¿Falta alguien? Ok, muy bien. Vamos a verla entonces. Dice, si un ser humano gritara en el espacio exterior, incluso si alguien estuviera a la par de ese ser humano, no lo escucharía. Entonces vamos a ver por qué no lo escucharía, ¿verdad? Los seres humanos escuchamos porque las ondas sonoras hacen vibrar el tímpano del oído. Entonces cuando se habla, se emiten ondas, ¿verdad? Que van a dirigirse, ¿verdad? Bueno, se dirigen a todos lados, ¿verdad? Pero van a llegar a nuestro oído. Hacen vibrar nuestro tímpano y de esa manera nosotros podemos escuchar. Entonces, ok, pero si lo podemos escuchar, ¿por qué no podemos hacerlo en el espacio exterior, verdad? Dice, pero en el espacio exterior no existe un medio en el que las ondas puedan propagarse. Hay vacío, por eso ni los gritos ni ningún otro sonido suenan allá arriba en el espacio exterior. O sea, ellos ocupan un vehículo para poder llegar a nuestro oído.
si en el espacio no existe ese vehículo, pues no van a poder llegar, ¿verdad? Es como que nosotros queramos ir a la playa, ¿verdad? Y pues no tengamos en qué ir, ¿verdad? La playa va a estar ahí, nosotros vamos a estar acá, pero no hay cómo movernos hacia allá, ¿verdad? Luego dice, ¿qué frase afirma el autor del texto? Pues aquí vamos a buscar una que sea verdadera. Aquí también es un verdadero o falso. Vamos a buscar cuando dice afirma. ¿Qué frase afirma? Cuando vemos esta, es un verdadero o falso. Entonces dice la primera. Hay zonas del espacio exterior donde no hay vacío. Pues no nos dicen que no haya vacío en ninguna parte, ¿verdad? O sea, bueno, que haya un lugar donde no exista ese vacío. A veces me cuesta hablar cuando son palabras así que a veces hablan como en negativo. Entonces dice que hay vacío, pero no dice si hay algún lugar donde no haya este vacío, ¿verdad? Donde sí haya algo. Entonces esta sería falsa. Aquí estamos buscando la verdadera, ¿verdad? Vamos a poner flechita y que estamos buscando la verdadera. Que luego dice, el espacio exterior es misterioso y complejo. Realmente no nos habla si es misterioso o complejo, ¿verdad? Por lo que sería falso. No es una afirmación del autor. Es algo que alguien puso nada más porque sí. Dice la C, el ser humano no puede escuchar ningún sonido en el espacio exterior. Efectivamente, muy bien. Porque acuérdense que no hay un vehículo para que llegue, ¿verdad? Las ondas a vibrar en nuestro oído. Luego dice, los extraterrestres pueden escuchar los gritos de los seres humanos. Falso, porque tampoco es una afirmación que nos dé el actor. Aquí no le puse el autor, perdón. Aquí no le puse esta que era verdadera. Realmente no nos dice. La E dice, el tímpano no tiene la capacidad biológica de escuchar gritos en el espacio. Esta puede ser la que se puede ser confusa, pero lo han resuelto muy bien. La capacidad biológica sería que decir, digamos, nosotros, por ejemplo, hay animales que ven más colores que nosotros. Nosotros no podemos ver esos colores. Pues eso sí es un fallo en nuestra capacidad biológica. O animales que más bien ven menos colores que nosotros y entonces ellos tienen pues más fallos en sus ojitos, ¿verdad? Para poder distinguir otros colores. Tal vez ese podría ser un ejemplo. Entonces, realmente sí tienen la capacidad biológica, realmente pueden hacer que lleguen a escuchar, o sea, realmente podemos escuchar, lo que ocupamos es el vehículo. O sea, nosotros podemos llegar a la playa, pero ocupamos el vehículo para llegar. Entonces, tenemos la capacidad de ir, pero lo ocupamos para ir. Entonces, esta sería, pues, falsa, porque el autor no nos dice que sea algo biológico, por lo que no se puede, sino más bien algo del espacio en sí. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok, muy bien, vamos muy bien. Ok. Vamos con la tercera. 2 minutos y medio para esta.
Muy bien. Tengo todas las respuestas hasta el momento en la E. Samantha, ¿me abres un momento tu audio? ¿O no tienes audio? Te lo digo por lo de la respuesta pasada. Me imagino que es del primer ejercicio, lo cual está muy bien. Bueno, creo que no tienes audio. Ok, bueno, muy bien. Voy a elegir una persona al azar que explique este ejercicio para no estar explicándolo yo todo porque ya aburro. Ok, muy bien. Vamos a ver. Angie, Sí, ¿puedes explicar este ejercicio, por favor? este, creo que me escucho con eco. Yo te escucho bien, no sé, los demás. Ok. Em, Al fin, dice que, o sea, como que sacamos deducción sobre los seres vivos. Entonces ahí dice que hay tres formas de agua que nosotros tenemos en el cuerpo. Em, pero luego dice que existe solo una verdadera corriente de agua. Entonces, sacando deducción al final, dice que en realidad solo nosotros no consumimos, nosotros lo que consumimos es agua natural, no como agua químicamente pura. Entonces por eso yo dije que es agua, la D, porque ahí no menciona nada de agua físicamente, no dicen que consume agua químicamente, eh, y no, digamos, perdón, profe, es que me acabo Sí. de dar cuenta. Ok, la C podría uno confundirse, pero si uno dice, si uno nota la palabra pura no está, entonces ahí como hay diferencia. Y la D está diciendo que consumen agua químicamente pura y nada que ver porque ahí no dice eso. Entonces, no sé, siento que es como por lo que dijo el texto, yo lo saqué de ahí. Ajá, muy bien. No puedes analizar como más allá. Muy bien, no está muy bien. Aquí te subrayé lo que estabas diciendo, de dónde sale que es la E, ¿verdad? Vamos a ver, digamos, las otras dice, no consumen agua físicamente. En realidad, o sea, sí no está como que se diga de esa manera. Luego dice, consumen agua químicamente. Exactamente, es que esa te faltaría pues lo de pura. Ahí realmente es como que uno se puede ir, o sea, esto es como está en el orden, ¿verdad? Uno se podría ir por esa si no lee las demás, ¿verdad? Luego dice, digo, consumen agua químicamente. Y luego la otra dice, no consumen agua químicamente. Luego dice, eh, consumen agua químicamente pura, dice que no, y luego no consumen agua químicamente pura. En realidad todas como que se parecen y uno como que se puede confundir, es como de leer bien porque sí se parecen, o sea, digamos, estas cuatro últimas, digamos, que dice, consume agua químicamente, luego dice, no consumen agua químicamente, luego dice, consumen agua químicamente pura, luego no consumen agua químicamente pura. Entonces como que está confusillo, pero nada más de ver, digamos que dice, es que se deduce de los seres vivos y que arriba dice, los seres vivos no consumen agua químicamente pura. ¿Por qué? Porque lo que se puede tener a la mano de uno, ¿verdad? Es agua pues natural y esta pues tiene un montón de cosas, ¿verdad? Como dice, tiene numerosas sustancias más o menos concentradas en el agua. Entonces, por eso pues no se encuentra el agua, o sea, como H2O nada más con H2O. Van a ver otro montón ahí minerales, aquí arriba lo dice sales minerales, no sé, tal vez alguna de esta suciedad, digamos, puede haber ahí, ¿verdad? Entonces, pues uno todo eso se lo va tomando. Entonces, por eso está muy bien esta. ¿Ven cómo han ido avanzando? Van muy bien.
¿Lo van viendo, sí? Siento que este ejercicio, no más que todo, era como trampas para que uno leyera bien, porque no había como mucho que analizar, solamente como leer bien. Exactamente. Como digo, las 4 últimas es que si uno va como a la carrera, llega y se va por alguna de esas ya. Dice, yo leí arriba que agua química y pum, me voy, ¿verdad? Entonces, exactamente. Y los 2 primeros de verdadero o falso. Aquí también se puede ir alguna gente que no lee lo que dice, se contradice. Entonces, tratan de buscar una idea, pues, principal. Entonces, eso también es importante. Saber qué nos están preguntando. ¿Estamos bien aquí entonces? Ok, muy bien. Cualquier cosa me dice. Ok. La número 4. 2 minutos. Muy bien. ¿Falta alguien? Tengo todas las respuestas en la B. Hasta el momento. Stephanie, ¿nos explicas esta? Bueno, no sé si me está hablando a mí o a la otra compañera, dejo de Hay 2 compañera. Stephanies. Ok, vamos a hacer lo siguiente. hay dos, pero Ya me di cuenta, sí. Que muy bien. Una me aparece como Stephanie y la otra como Steph. O Steph es otra. Yo soy la que aparezco como Stephanie con doble N. ¿Y Steph? Steph, yo vos sos Stephanie también, Steph. sí, pero Ok. yo creo que aparece como este. Sí, es que aparece como Steph. Sí, la Stephanie que aparece como Stephanie completo. Era. Ok, sí, claro, por mí está bien. Gracias. Bueno, dice... sí soy yo. Sí, sos Claro. vos. Sí. Bueno, primero llegan y nos dicen que existen personas tan inteligentes que aprenden de las experiencias de los demás. Entonces, pues, ¿qué nos da a entender el autor? Bueno, a mí me gusta primero ver como con mis propias palabras cómo lo podría definir. Y es como que, pues, existen personas que tienen la sabiduría de ver el ejemplo de los demás y aprenderlo sin necesidad de vivirlo ellos mismos. Ujú. Entonces la A dice que la persona inteligente aprende las experiencias negativas de las otras personas. En ningún momento en el texto nos están diciendo que tengan que ser necesariamente negativas. Entonces por eso la marcaría como mala, digamos. No es esa, porque nos están pidiendo qué da a entender. Muy bien. Bueno, yo marcaría la B porque dice que la persona inteligente aprende de las experiencias de las otras personas. Eso está textualmente, no encuentro ninguna forma de contradecirlo. La C dice que la persona ignorante aprende solo de libros y no de los demás.
En ningún momento nos hablan ni de los ignorantes ni de libros, entonces pues también de una vez se descarta. La experiencia es un medio social que permite el éxito colectivo. Pues nos habla de la experiencia, pero nunca nos habla de medios sociales ni de éxitos colectivos. Nos está hablando de personas en general, sí, pero no de un éxito colectivo. Entonces también la marcaría mal. Y la persona inteligente mantiene una inteligencia constante respecto a los demás, pues no nos dice que mantenga una inteligencia constante. Nada más nos está hablando que las experiencias de los demás. En ninguna parte del texto nos tiene la palabra constante, entonces por eso también la marcaría mal. Muy bien. Muchas gracias, Stephanie. Ok. ¿Estamos bien con eso entonces? Van muy bien. Ok, vamos con la 5. 2 minutos para esta también. Ok, muy bien. Tengo aquí todas con la E. Ok. Steph. Sí, profe. Ahora sí, explícame tú esta, por favor. Ahora sí. Bueno, la primera dice que se han estabilizado, bueno, dice que ha sucedido con los sistemas ideales de los grupos primitivos. La A dice se han estabilizado con la organización social. En el texto en ningún lado habla sobre estabilizarse o sobre organización social, entonces esa no es. Luego dice, han sido evaluados por los pueblos primitivos. En el texto en ningún lado dice o habla sobre evaluación, entonces eso tampoco. Dice, se han limitado en modo extremo. Y en el texto en ningún lado habla como de limitaciones, entonces eso tampoco. Y dice, han logrado un nivel de normalidad colectiva. Y en el texto no habla de colectividad ni de normalidad, más bien habla de transmutación, que es igual como transformación, y en la E dice que se han transformado en costumbres. Y en la última parte del texto dice, estos sistemas han sido transmutados normalmente en modos acostumbrados de hacer las cosas, por lo que se puede decir que se ha hecho una transformación de costumbres de los pueblos. Muy, muy bien. Muchas gracias. Exactamente. Sobre todo lo vemos donde dice modos acostumbrados. Algo que uno acostumbra a hacer es una costumbre. Es más que todo esta parte. Acostumbrado,
costumbre. Muy bien. ¿Alguna duda? Samantha, ¿vas perdidita? ¿Ocupas que devolvamos alguna? Tengo una comunicación muy mala con Samantha. Creo que no puedo abrir el audio. Chicos, ¿no hay ninguna duda con lo de la tarea entonces? Ah, ok, dice que le sale que están en la primera. Sí, no sé. Cualquier cosa me dices. Chiquis, esto era lo que teníamos para hoy. Nos quedan aún como media hora. ¿Alguna, no sé, alguna clase a la que no hayan venido o algo así que quieran repasar? Profe, Sí. yo quería, bueno, no sé si estoy bien, pero digamos como en esa última, tal vez como transmutados, yo no sabía como qué significaba, pero lo saqué como lógica de transformado, pero yo sé que, o sea, algo que se podría hacer es como buscar un sinónimo, ¿verdad? Sí, vamos a ver qué es transmutado. Sí, dice que es como de transformarse o producirse un cambio. Entonces, un sinónimo puede ser transformarse exactamente. O transformar. O sea, el ejemplo que nos dice es, dice, los sistemas ideales de los grupos primitivos eran altamente restringidos y tradicionales en su contenido. O sea, como cuando hablamos de los papás o de los abuelos, ¿verdad? Que a veces tienen ciertas ideas con las que ya no concordamos, ¿verdad? O las que ya no seguimos. O a veces cuando están muy metidos tal vez en cosas religiosas y muchas personas pues ya no ven tan apegados a la religión como tal y entonces decimos, no, eso ya es muy tradicional o restringe muchas cosas. Entonces, es más o menos como lo podemos ver aquí, ¿verdad? O sea, más anteriormente habían ciertas restricciones, ciertas tradiciones que tal vez ahora pues ya no hay. Y seguramente pues nosotros mismos como generación vamos a crear nuestras restricciones y nuestras tradiciones, ¿verdad? Que cuando vengan futuras generaciones van a llegar y van a decir, ah, no, eso está como muy cerrado, ¿verdad? Como muy cuadrado y van a romper con ellas. Entonces, ¿qué dice? Por otro lado, estos sistemas han sido transmutados, o sea, ya han cambiado normalmente en modos acostumbrados de hacer las cosas. Entonces, se cambió lo que se hacía, ¿verdad? Ya voy a dar un ejemplo. Por algo que se puede hacer como costumbre. Entonces, ¿qué puede ser que se cambie? Por ejemplo, digamos antes, la gente para casarse por las iglesias, ¿verdad? Sea la iglesia que sea, que crea como en Cristo, ¿verdad? Y así, o en Dios, ¿verdad? Las personas tenían que ir como eso, vírgenes, ¿verdad? Que llaman, ¿verdad? Que es algo que pues no existe en realidad, ¿verdad? Pero bueno, sin haber tenido relaciones sexuales, ¿verdad? O eso era algo muy mal visto. Ahora entonces, ¿cómo podríamos cambiar? Se lo vamos a dejar a ustedes. ¿Cómo podríamos cambiar ese ejemplo a algo que se nos haga más normal o acostumbrado? ¿Tienen alguna idea? Si no, lo sigo yo el ejemplo. Es para que participen.
¿Cómo se elaboran los matrimonios ahora? Digamos, siguen siendo así que hay que llegar sin tener relaciones al altar, que todos tienen que casarse ante Dios, o ahorita ya las personas viven su amor libremente, si desean se casan, si desean no se casan. Ahora es como más libre, más bien las personas hasta llegan como a juntarse, como dicen, antes de casarse o sin la necesidad de que haya un matrimonio. Pueden ya vivir juntas y hacer sí, lo que quieran hacer. Exactamente, es una manera de cambiar, o sea, ¿para qué se hacía el matrimonio en ese tiempo? ¿Para qué se hace el matrimonio aún actualmente? Pues para que las personas vivan juntos y sean considerados una familia. No hablo de que tienen que tener hijos para ser una familia, ¿verdad? Ya dos personas que se aman se pueden tratar como su propia familia lo forman, ¿verdad? Rompen los patrones y crean sus propias, pues, vivencias, ¿verdad? Entonces, antes para que dos personas pudieran, pues, vivir juntas y todo esto, pues tenían que casarse, ¿verdad? Y toda la cosa, lo que les digo, y que tienen que llegar sin tener relaciones, a llegar a experimentar, ¿verdad? A ver que cada quien, ¿verdad? Y si no le gustaba cómo se llevaba sexualmente con otra persona, pues di salado, salado, ¿verdad? En cambio ahora, para vivir juntos, hay una manera más acostumbrada a hacerlo. Y como ven, hay más diversidad, ¿verdad? Entonces, poniéndolo puramente en esos pueblos, ¿verdad? Pueblos así más cristianos, católicos, ¿verdad? Que llevan como más estas normas, ¿verdad? Obviamente no quiere decir que en todo el pasado había gente que no llegaba y se casaba de otras formas, ¿verdad? O estaba con su pareja de otras formas, sino hablando puramente en estas comunidades por las cuales Costa Rica se ha visto tan influenciada a través de los años. Entonces ahora se acostumbra, ok, ¿cómo llegamos a ese fin de vivir con nuestra pareja? Pues ya no tenemos que ir y casarnos y llegar sin tener ninguna experiencia sexual y que solo esa pareja sea, sino que ya podemos o mantener eso porque queremos mantenerlo como una costumbre, las personas que lo desean, o otras prácticas, ¿verdad? Gente que entonces va y dice, no, no me quiero casar por ninguna iglesia, me quiero casar por lo civil o me quiero casar por la iglesia, pero ya no es tan restringido que, o sea, ya para casarse por iglesias, en muchos lados, en algunos sé que aún no, pero en muchos lados ya dejan que haya tenido pues relaciones anteriormente o que haya tenido otras parejas sexuales o así, ¿verdad? Entonces se llega al mismo fin, pero de diferente manera, ya no tan restringidamente, sino que ya cada quien puede hacer sus propias costumbres, su propia manera de llegar a ello. No sé si queda claro. Sí, profe. Sí, muy bien. Me dicen ustedes, entonces, no sé si hay algún tema, vamos a ver lo de las clases. Si no agarramos una clase al azar y la repasamos mientras tanto. No traje presentación porque voy más atrasada con el otro grupo. Con el otro grupo apenas hoy terminamos la primera de la tarea, porque íbamos atrasados con las presentaciones. Entonces apenas fuimos a hacer la primera de la tarea. Entonces, si yo comienzo a avanzar mucho con ustedes, pues se va dejando el otro grupo pues un poco más atrasado, ¿verdad? Y esa no es la idea. Entonces por eso hoy traía la tarea a ver cómo nos iba. Pero ustedes no tuvieron ni dudas ni nada. Iban súper bien. Entonces por eso se terminó bastante pues rapidísimo. Ok, vamos a buscar. Vamos a buscar alguna al azar. O ustedes me dicen, profe, yo no fui a tal sesión. Y entonces vemos de esa sesión alguna. Vamos a ver una que sea como del principio. Vamos a abrir esta. Yo no me acuerdo qué hay en cada una. Vamos a ver. Hagamos esta. Ahí se no lo puedo abrir en grande. Tengo que descargarla. Vamos a descargarla. Aquí en presentación. Si les parece que hagamos una vieja para ver cómo estamos, o si quieren ir a dormir o hacer otras cosas. Que si no, también nos podemos ir. Si alguien quiere salir, se puede salir, ¿verdad? Ya la clase ahí terminó. Muy bien, profe. Okay. Yo igual me quedo con el que quiera quedarse. Si uno solo quiere quedarse, yo me quedo hasta que terminemos. Ok. Hagamos esta en minuto y medio, que es de las primeras.
muy bien. Esta es la... Ay, corrí el coso este. Muy bien. ¿Alguien con alguna duda de esta? Esto no lo voy a explicar, es nada más práctica, a no ser que haya alguna duda. Estamos viendo por encimita. Profe, ¿podría explicarlo? Sí, claro. Ok, dice. El desarrollo meramente intelectual, o sea, puramente, ¿verdad? Meramente es como decir puramente, o sea que vamos a saber solamente eso. Un desarrollo intelectual. Impide el desarrollo de la parte del espíritu que no es intelectual. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Como cuando hay un montón de árboles grandes que dan mucha sombra, como en un bosque. Entonces, vamos a poner aquí están los árboles grandes. Lo voy a hacer así porque la verdad es que no estoy para dibujar, chiquis. Okay. Mientras se entienda que hay unos árboles grandes. Estos árboles ya están desarrollados. Digamos que esta es la parte intelectual. Estos árboles grandes. Estos árboles grandes van a impedir que un árbol aquí chiquito logre crecer. Esta va a ser la parte no intelectual. Porque él no va a poder recibir los rayos del sol que ocupa para crecer. No le van a llegar, no hay ninguna manera por la que le lleguen porque estos palos le están tapando, estos árboles. Entonces no le va a llegar el sol, ni va a poder llegar y comenzar a meterse por aquí y hacer campo, porque ya está ese campo ocupado. Esa masa ya está ocupada, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues tiene que morir este árbol o tal vez este otro, ¿verdad? Para que él pueda crecer. Hasta tal vez tengan que morirse los dos para que él tenga que crecer y le llegue el solcito, ¿verdad? Y él pueda desarrollarse. Entonces, eso es lo que nos dice, el desarrollo meramente intelectual impide el desarrollo de la parte del espíritu que no es intelectual. Entonces, si tenemos estos árboles grandes, este árbol chiquito no va a poder crecer. Y eso nos dice el texto. Entonces dice, ¿qué se infiere del texto? O sea, ¿qué podemos sacar de ahí? Dice, el espíritu solo posee dos partes. Pues sí, nos hablan de una parte intelectual y de una que no es intelectual, pero no nos dicen si hay más. No nos dicen si solo hay esas o si hay más. Entonces, pues no podemos decir con certeza, ¿verdad? No hay una certeza de que esta sea. Entonces esta no, ¿verdad? Dice, el espíritu posee más de dos partes. Lo mismo que les decía, no hay una certeza de que solo hayan dos o que hayan más. Nos hablan de dos, pero no sabemos si hay dos o más. Es como que tengamos una amiga y nos diga, ay, mira, es que mi gatita Kitty hoy llegó y comió muchísimo. Y estaba tan golosa que yo dejé un pedacito de pollo o algo así, ¿verdad? Y ella se lo comió, lo dejé en la mesa, ella se subió y se lo comió. En cambio, vieras que tengo otra gatita que ella nunca me golosea. Vieras que ella no, ella deja a alguno ahí descuidado y ella no. Más bien hasta cuesta mucho que coma. Y yo voy a ver más bien si la llevo al veterinario, porque uno nunca sabe que ella tenga pues algo malo, ¿verdad? Por lo que no esté comiendo. Entonces, esa amiga nos contó una experiencia que tuvo con sus dos gatitas, pero no nos dijo que solo tuviera dos gatitas o que tuviera más de dos gatitas. ¿Se entiende por ahí? Sí, profe. Ok, muy bien. Luego dice, el espíritu no debe ser fragmentado. En ninguna parte se habla de fragmentos. Las partes del espíritu suelen ser indeterminadas. En ninguna parte se habla de una determinación con la falta de. Luego dice, el espíritu posee por lo menos una parte que no es intelectual y esa sí no la ponen. Aquí se habla del desarrollo de la parte del espíritu que no es intelectual. Entonces, una de las gatitas sabemos que sí existe. Al menos una gatita se comió el pollo. Y sabemos pues cuál es la gatita que se comió el pollo, era la primera. Ay. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, profe. Gracias. Sí, pero Con mucho gusto. Ok, vamos a ver entonces. Sí, esa está vacilona. 3 minutos para esta. No sé por qué no se quita esto aquí.
Chiquis, ¿ocupan más tiempo? Al menos yo no, pero Ok, muy bien. Ok, tengo varias E y B. Ok, ¿la hacemos? sí, pero Ok, es que veo pocas respuestas en el chat. Ok, vamos a ver. Ok. Acuérdense que de lo que dice idea principal casi no va a salir. Se los van a poner como que se puede inferir o qué es lo más importante o así. No le van a poner puramente idea principal. Ok. Entonces vamos a ver, dice. La Tierra está bañada por una energía equivalente a 6.000 veces la capacidad eléctrica mundial. O sea, hay mucha más energía alrededor nuestro de la que estamos pues utilizando, ¿verdad? O de la que ocupamos en realidad. Aun cuando las tecnologías actuales podríamos generar suficiente energía para satisfacer la demanda docenas de veces, sin embargo, a los precios actuales, la infraestructura requerida para adoptar la energía solar costaría mucho más que el uso de combustibles fósiles. Ok, si usáramos entonces energía solar, tendríamos más de lo que necesitamos, pero es costoso, ¿verdad? Por eso se utilizan los combustibles fósiles, según el texto. Según la información satelital de la NASA, los líderes solares del orbe, como Alemania, no son los países más soleados, sino los que pueden permitirse pagar una cantidad adicional por la energía solar. Entonces, estos países utilizan energía solar, aunque no sean como de donde se puede sacar más energía solar, ¿verdad? Es como que un país que casi no tiene petróleo haga un hueco enorme, ¿verdad? Y gaste un montón de plata y pues de recursos y todo, y desbaratar cosas naturales, ¿verdad? La naturaleza y todo para llegar y sacar petróleo. En cambio, cuando sí es tan necesario, podría ser un país, tal vez entonces, hacer el hueco y toda la cosa, pero realmente sacar bastante petróleo, ¿verdad? Mejor si hay que hacerlo, digamos, si hubiera que hacerlo, mejor hacerlo en un país que tiene bastante y no hacer un gran hueco para sacar un poquito. Digamos, si un país tiene 1.000.000 de litros de petróleo, mejor sacarlo ahí que en uno que nada más tiene 500 litros, por poner un ejemplo. Esto pasa con Alemania. Tiene la plata, pero en realidad, ¿para qué lo hacen, digamos, si no hay mucho sol? ¿Para qué invierten tanto en ello, digamos? Dice, no obstante, el costo de la tecnología solar disminuye a ritmo constante y las naciones subtropicales en desarrollo podrían beneficiarse de esta tendencia. O sea, países más como por acá, que nos llega casi que sol, pues todo el año, la mayoría, por pongamos ejemplo Costa Rica, la mayoría del año nos pega un solazo, ¿verdad? En casi que todo lado. Entonces podrían beneficiarse que dice que este tipo de tecnología, ¿verdad? Hacer ese hueco tan grande y esa inversión cada vez sale más barato. Entonces podría ser una buena opción, ¿verdad? Dice, pues el sol en sus territorios se traduciría en alto rendimiento sobre la inversión y estructura solar. O sea, aquí sería como el hueco grande, ¿verdad? Que va a sacar miles de litros. Casi todo el potencial solar del planeta está desaprovechado. Ya vimos que más o menos está desaprovechado, por lo menos en una cosa que nos dicen, porque sale caro, ¿verdad? Entonces, luego nos dice, ok, según el texto anterior, se puede decir que la idea principal es, entonces vamos a ver, dice, con la tecnología actual podríamos generar suficiente energía para satisfacer la demanda de la Tierra docenas de veces. ¿Qué opinan? ¿Y por qué sí o por qué no? ¿Noelia? yo, Oh, no, ¿quién habló? yo, Cristal. Dime, Cristel. Yo opino que no. Bueno, o sea, sí habla de eso al principio del texto, sin embargo, no es como no es en sí en lo que se centra el texto, sino que es como una idea que se menciona, pero no es en sí lo que quiere dar a entender el texto. Exactamente, muy bien. ¿La B? ¿Quién me dice si sí o si no y por qué?
Yo, Sí, adelante. bueno, dice en el texto nos hablan de muchas cosas y si bien de hecho se habla de que sí, efectivamente la energía solar es muy cara, al final no es como esa idea principal, ¿verdad? No es como de lo que el texto habla principalmente, sino es como una idea para, como podría decirse que para complementar a esa idea principal. Exactamente. Casi que esta idea responde a la idea principal. La C, ¿quién me dice si sí o si no y por qué? Yo digo que no, porque, bueno, eso dice, los países subtropicales en desarrollo son líderes solares, pero en el texto lo que dice es que las naciones subtropicales en desarrollo podrían beneficiarse de esta tendencia, no dice que son los líderes. Exactamente, muy bien. La D, sí, no y por qué. Noelia, ¿A mí, profe? sí. ¿Me puedes decir la D si sí o si no y por qué? Yo pensaría que la D no. Oh, bueno, no sé. Es que habla de la energía del planeta, pero el texto nos está hablando de la energía solar. Entonces yo diría que tendría que ser como más específica porque energía en el planeta hay muchos tipos, pero el texto se enfoca más que todo en la solar. Exactamente, muy bien. Tendría que decir energía solar. Muy bien. ¿Y la E, sí o no y por qué? Mel, Mel la barca. Isaías, Sí, ¿cuál era la pregunta? Perdón. la E, sí o no y por qué. Yo estaba entre la D y la E, pero la D no menciona energía solar Ujú, y todo el párrafo habla de energía solar, entonces por eso pienso que la E. exactamente, muy bien, muchas gracias. Que acuérdense que una idea principal exactamente es la que predomina en el texto. A ver, aquí predomina. Escríbanlo por ahí porque esta no la voy a subir. Esa es de práctica. Y si la subo después causa confusión. Ok. Entonces, muy bien. Lo que les decía de la B es que es casi como respuesta de la E. Digamos, uno puede preguntarse, ¿por qué la energía solar del planeta podría ser más aprovechada? Ah, o ¿por qué no es aprovechada? Ah, porque es muy cara. Pues es casi que una respuesta de la B. Entonces están muy ligadas las dos, pero casi que esa nos está respondiendo. Yo siento que las demás respuestas son como ideas secundarias. Exactamente. Bueno, excepto la D y la C son más descartables. Digamos, lo que son A, B y E están más en el texto, por lo menos como yo lo veo. Pero la C dice países subtropicales en desarrollo son líderes solares y realmente el texto no lo dice. Entonces podríamos decir que eso es falso, no está realmente en el texto. Podríamos descartarlo. Igual la X, la energía del planeta se desaprovecha, pero como no vemos que diga energía solar, también podemos descartarla. Y podemos ahí jugárnoslas y ver con las otras tres cuál sería la más predominante. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Ok, muy bien. ¿Hacemos una última o nos vamos aquí?
una última. Ok, muy bien. Vamos a ver, pero es para ver. Esa está muy fácil. Esa es de diccionario. La 6. Dos minutitos para la 6. Muy bien. ¿Quiénes faltan? Tengo dos respuestas en el chat. ¿Alguien más? Ok. Tengo todas en la C. En la C, ¿verdad? Sí, en la C. Ok. Ok. Aquí estamos buscando una conclusión. Algo que podamos extraer del texto. Que dice, es importante saber que las comunidades de elefantes dependen en gran medida de las hembras adultas. Los elefantes organizados en un matriarcado, acuérdense que un matriarcado es donde mandan las hembras o las mujeres, ¿verdad? Visto como de un género pues femenino. Siguen las indicaciones de las hembras mayores que tienen un mayor conocimiento del terreno y los peligros circundantes. ¿Ok? Tenemos una comunidad de elefantes donde mandan las hembras y las que más mandan entre las hembras, ¿verdad? Son las mayores. Son como las que, o sea, dice que son las que siguen las indicaciones ellos, ¿verdad? Las mayores. ¿Y por qué? Porque ellos conocen mejor el terreno, ¿verdad? Donde ellos van a andar y los peligros que puedan haber. Luego dice, las jóvenes manadas no tienen manera de acceder a este conocimiento hereditario. Entonces, digamos una manada que, por ejemplo, cuando uno vive en la casa de sus papás, y entonces, bueno, si tiene buenos papás y mamá, ¿verdad? O mamás. Entonces, uno llega y le dice, es que no sé hacer arroz, cuando está más pequeñilla. No sé hacer arroz, entonces uno le pregunta, pues, a su tutora, ¿verdad? O a su tutor, ¿verdad? En este caso, a su mamá, a su papá o así, ¿verdad? ¿Cómo se hace el arroz? Pues esa persona va y le enseña, pues, a hacer arroz. Sobre todo cuando uno estaba, bueno, yo no sé, ustedes son más jóvenes. Cuando yo estaba aprendiendo a hacer arroz, pues no había YouTube para hacer arroz, o por lo menos sí había, pero no era tan fácil el acceso como ahora, porque por lo menos yo no conocía en ese tiempo el Wi-Fi. Uno se manejaba con datos y había gente que tenía pues con pospago en el teléfono, otros teníamos prepago y pues YouTube salía caro.
Y entonces pues no se podía uno llegar y decir, voy a meterme a YouTube a ver cómo se cocina tal cosa, ¿verdad? Uno ocupaba que la mamá le dijera. Entonces cuando había una receta más complicada que el arroz, que uno no sabía cómo se hacía y la mamá tampoco sabía, entonces la mamá llegaba, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Mi mamá llegaba y llamaba a mi tía, que mi tía era mayor que mi mamá. Y entonces ya la pasaba y ya mi tía decía, ay, sí, eche tal y tal cosa, aquí yo tengo las recetas, esto y lo otro. Porque como le digo, el acceso a YouTube no era tan sencillo. Ahora uno llega y quiere buscar una receta y le sale ahí en YouTube, hasta le sale en páginas también el paso a paso de la receta. Entonces, pongamos en el caso de que una de esas personitas no tuvieran personas mayores a su alrededor, pues no iban a tener quien les dijera cómo se hacía el arroz o cómo se hacía otras recetas. Iban a tener que empezar a echar a perder, ¿verdad? Como el ejemplo que estábamos viendo ahora de aprender, pues viendo a los demás, ¿verdad? Por las experiencias de los demás o así. Pues eso no tenían esos otros demás, las manadas jóvenes no tenían otros demás de cuáles aprender, que fueran mayores pues que ellos. No hay ese conocimiento hereditario, no lo pueden acceder. Porque obviamente, pues los elefantes no usan YouTube. Bueno, hasta donde sabemos, ¿verdad? No usan YouTube para llegar y acceder y verse documentales de elefantes ellos mismos para ver qué tienen que hacer, ¿verdad? Entonces se ocupan que otras personas, y decir, bueno, otros seres, ¿verdad? Otros animales les digan. Entonces vamos a ver qué podemos concluir. Dice la A. Los elefantes cuidan a sus manadas gracias al conocimiento de las hembras. ¿Cierto o falso? Este es un verdadero o falso. Buscamos algo verdadero. Profe, bueno, en el texto no se menciona nada como de que cuidan a sus manadas, no sé. Exactamente, muy bien. La palabra cuidan no aparece ahí. Igual, podemos decir que sí se mantienen más a salvo, pero no solamente por el conocimiento de las hembras. Tiene que decir hembras mayores, no solo hembras. Son las hembras mayores. ¿La B? ¿Verdadera o falsa? Falso, ¿Por qué? porque dice que las jóvenes manadas no tienen manera de acceder a ese conocimiento hereditario. La B era, ¿me estás diciendo la D? Ah, sí, perdón, profe. Tranquilo, pero sí, exactamente, la D tampoco. Voy a decir yo la B ya que hubo una confusión ahí, seguro yo la dije mal. Porque les soy sincera, yo ya me estoy durmiendo. He tenido unos días cansaditos. Dice, los elefantes se organizan de acuerdo al conocimiento transmitido, pero lo dejan en el aire. O sea, yo sé que sí, también no habla como una organización como tal, pero sí nos hablan de la transmisión de conocimiento y todo, pero primero no se habla de una organización como tal y luego no nos dice de cuál conocimiento es el que se fue transmitido, ¿verdad? La C, ¿verdadera o falsa? ¿Por qué? Es verdadera porque en el texto dice que las manadas siguen las indicaciones de las hembras mayores que tienen un mayor conocimiento del terreno y los peligros circundantes. O sea, que sin ellas de ahí no se sabría dónde podrían estar las manadas de elefantes o no, y ellas son las que conocen dónde hay más peligro o no y dónde pueden estar. Muy bien, sí, lo estar lo del terreno, ¿verdad? Que sí conoce el terreno, digamos. Si están ocupando agua y entonces estas hembras van a decirles, vamos por allá y se los llevan, ¿verdad? Allá es que está el agua que ocupan comer, entonces la hembra dice, bueno, vamos a ir a comer por allá. Aquí tal vez ya se acabó la comida, vamos más para allá, que yo sé que más para allá hay más comida. Entonces eso es parte de la supervivencia. Y la E, verdadera, falsa y por qué. Falsa porque nuevamente es de las órdenes de las hembras mayores. Exactamente, muy bien. Okay. Entonces, estamos aquí. ¿Alguna duda? De mi parte, no, profe.
Ok, muy bien, chiquis. Muy, muy bien. Estamos en semana 9. En semana 11 vamos a hacer otra prueba como la que hicimos de la UCR1, pero del TEC. Si no van para el TEC, igual háganla, porque acuérdense que todos esos ejercicios que estamos haciendo son combinados y todo sirve para todo. Entonces, igual háganla. En la parte matemática, pues el examen del TEC lo van a poder hacer con calculadora. Nosotros en la parte verbal, pues tenemos que usar nuestro cerebrito nada más, ¿verdad? Sin ayudas de la calculadora. Entonces, va a ser igual que con el de la UCR1. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta, para que si tienen tareas o cosas así, vayan viendo que van a tener que sacar su tiempito para sacar y hacer ese examen, ¿verdad? Y allí estaríamos, chiquis. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Con mucho gusto y gracias a ustedes. Buenas noches, profe, muchas Gracias, gracias. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, profe. Muchas profe. gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Cuídense mucho y nos vemos.